paz de Dios sea con cada uno de ustedes. En mi opinión, creo que todos nosotros deseamos vivir en bendición. ¿Quién desea bendición en su vida? ¿Quién desea heredar bendición en su vida? Debemos de estar convencidos, porque si estamos convencidos vamos a luchar por aquello que deseamos, que anhelamos. ¿Y sabes que Dios desea bendecir tu vida? Pero nosotros también debemos de aprender a bendecir nuestra vida. Y ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Aprende a bendecir tu vida. Acompáñame por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 12. Vamos a leer del 35 al 37. Mateo 12 del 35 al 37. Mientras lo busca, ¿sabía que nuestras palabras y acciones son dos elementos que definen nuestro destino eterno? Muchas veces no tomamos conciencia del alcance que tienen en nuestra vida las palabras y las acciones que realizamos, pero tarde o temprano empezaremos a cosechar y a comer del fruto de ellos, del fruto de nuestras palabras y del fruto de nuestras obras. Mire lo que dice Mateo 12, 35 al 37. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Vamos a orar para que esta palabra nos sea revelada en nuestro corazón. Te bendecimos, Padre, porque tú estás aquí con nosotros y alumbras nuestro entendimiento y permites que por tu Espíritu Santo esta palabra sea revelada a nuestra vida. Te damos gracias, Dios, porque tú deseas bendecirnos, pero enséñanos a bendecir nuestra vida para que tu bendición se haga manifiesta, efectiva, para que obre poderosamente tu voluntad, tus pensamientos y tus palabras en cada uno de nosotros, de tal manera que éstas nos alcancen y que éstas se puedan manifestar en nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué tan importantes son las palabras que salen de nuestros labios? Porque éstas siempre reflejarán la condición de nuestro corazón. Y no solamente reflejan los valores, principios o ideas que se gestan en uno, sino que a través de ellas heredamos bendición o heredamos maldición. En este pasaje que acabamos de leer, nuestro Señor Jesucristo afirma que cuando sacamos de nuestro corazón malas palabras, la consecuencia es que seremos condenados. Esto es, seremos tenidos por culpables y dignos de recibir sentencia y acción en contra nuestra. Y cuando sacamos buenas palabras de nuestro corazón, seremos justificados. Esto es, seremos tenidos por inocentes y dignos de un buen trato. De manera que lo que hablamos o decimos tiene influencia directa en lo que nos acontece en la vida diaria. Es por eso que debemos tener cuidado con lo que expresan nuestros labios. Hay un proverbio que expresa la seriedad del asunto en Proverbios 18:21, cuando dice, Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Lo que tú hables, lo que tú y yo hablemos, confesemos, mencionemos, declaremos con nuestros labios, de eso nos vamos a alimentar. Eso se va a empezar a manifestar en toda mi manera de vivir. ¿Qué están confesando nuestros labios? Últimamente, ¿qué han estado confesando? ¿De qué está lleno nuestro corazón?
Leamos nuevamente en Mateo 12:35. Mateo 12:35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Del tesoro que hay en nuestro corazón, ¿qué estaremos sacando nosotros? ¿Cosas buenas o cosas malas? ¿Estamos declarando cosas buenas en nuestra vida o estamos declarando cosas malas? ¿Y dónde radica el problema de hablar, de decir o confesar cosas buenas o malas? Aquí, en el corazón. Cuando hablamos del corazón, estamos hablando del alma de la persona, de su esencia, de manera que no basta en cuidar las palabras, sino que hay que cuidar los pensamientos y los sentimientos. Si leemos nuevamente en Mateo 12:36, mas yo os digo, comenta Jesús, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa. A mí me llama la atención esta frase, palabra ociosa. ¿Qué significa? En el griego original, la frase palabra ociosa tiene mucha profundidad. Vamos a analizarla. Palabra, del griego logos, que significa algo dicho o algo pensado o sentido. No solamente declarado con los labios, sino que lo piensas. Desde el momento en que tenemos un pensamiento, una intención, una idea para Dios, es como si ya lo hubiéramos declarado o confesado. Qué curioso. Es como cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 5, versículo 31. También fue dicho, comenta Jesús, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Nosotros pensamos que el adulterio es la acción, porque aquí lo declara la palabra de Dios. Cuando tú repudias a tu esposa y pones tus ojos en otra, tú adulteras, o si tu esposa repudiada por ti se fija en otra persona, adultera. Pero fíjate que a veces no basta nada más el hecho para declarar el adulterio, sino basta simplemente con la intención, con el pensamiento, con el sentimiento que se desarrolla en uno. Por eso es que dice en Mateo 5:27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, la codicia se gesta en el corazón, ya adulteró con ella, ¿en dónde? En su corazón. O sea, Dios no solamente se queda en la acción, sino que va más allá, va en la intención. Es por eso que cuando nosotros pensamos o sentimos algo que no va de acuerdo al corazón de Dios, ya nos es pecado. Ya nos es pecado. A lo mejor yo no estoy declarando con mis labios algo, pero lo estoy creyendo en mi corazón. Yo no estoy declarando pobreza, pero pienso que a lo mejor en cualquier momento me van a correr del trabajo y voy a pasar una situación muy difícil y de escasez. Aquí en mi corazón está el problema. Y Dios mira el corazón. De tal forma que cuando analizamos palabra ociosa y vemos la primera parte, palabra del griego logos, que significa algo dicho o algo pensado o sentido. Y la forma en que se usa en este versículo es la palabra jerema, que significa declaración mala
o negativa. Cuando empezamos a declarar cosas malas o negativas para nuestra vida. Creo que me voy a enfermar. Me está doliendo la cabeza. Es que toda la semana me ha estado doliendo. Le dices a tu jefe en el trabajo y nada más te empezó a doler ayer. Pero tú dices toda la semana. Empezamos a declarar cosas negativas en nuestra vida, cosas malas. Y cuando dice la segunda parte, ociosa, del griego argos, que significa de origen negativo, sin valor, inútil e inactivo. Qué curioso. Una palabra ociosa, una palabra mala, negativa, inútil y no es activa, es inactiva. De manera que pudiéramos leer entonces este pasaje de la siguiente forma. Mas yo os digo, comenta Jesús, que de toda palabra, pensamiento y sentimiento negativo, sin valor, inactivo e inútil que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Como que nos damos cuenta entonces la profundidad, la importancia que tiene lo que se gesta dentro de mí, pensamientos, sentimientos y palabras. ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Qué clase de pensamientos y sentimientos estamos desarrollando? ¿Los necesarios para heredar bendición o los que nos conducen a heredar maldición? Millones de personas desarrollan pensamientos, sentimientos y declaraciones de fracaso, de temor, de tristeza, de odio, de envidia, de burla, de juicio. Por ejemplo, en ocasiones escucho yo en consejería palabras como, hermano Jorge, siento que mi marido me engaña. Y pregunto, ¿tienes pruebas? No, hermano, pero lo veo escrito en sus ojos. Pero fíjate cómo empieza la oración. Siento que mi marido me engaña. Siento, es un sentimiento que le lleva a desarrollar pensamientos y a creer y a confesar después cosas negativas, inútiles, que no van a dar buen fruto en esta persona. O en ocasiones escucho que dicen, hermano Jorge, tengo miedo de no salir adelante. Constantemente me asaltan pensamientos de duda, de fracaso, de que me va a ir mal. ¿Cuántos varones han sentido esto o han pensado algo similar? Y el problema se agrava cuando no solamente lo sentimos o lo pensamos, sino que lo empezamos a declarar, a confesar con nuestros labios. Y en ese momento, en vez de bendecir nuestra vida, ¿qué cree que estamos haciendo? Nos estamos maldiciendo solitos, solitos. Se acerca tu hijo y te dice, oye papá, ¿me disparas un helado? Es que no tengo, ve con tu madre, a ver si le sobra algo de lo que le di el mes pasado. Oye papá, pero ¿por qué es que no tienes? ¿Por qué declaras eso? ¿Por qué declaras cosas negativas? ¿Por qué declaramos que no vamos a prosperar en nuestro matrimonio? ¿Por qué en ocasiones declaramos que nuestros hijos no van a salir adelante? ¿Por qué declaramos fracaso, pobreza, tristeza, mediocridad o pecado? Es que yo no puedo salir adelante, yo no puedo vivir en santidad. La verdad es que la vida en Cristo me pone un estatus muy alto. Yo no lo puedo alcanzar. Ni modo. Si Dios me quiere, pues así me quedaré. Yo no voy a cambiar mi carácter. Así nací, así crecí, así me desarrollé, así me aceptó Cristo, así murió por mí y así me voy a morir. Y le decimos eso a nuestra mujer. ¿O por qué declaras eso negativo? ¿Por qué traemos del pasado a nuestro presente cosas? Es que tú, mi amor, acuérdate cuando me gritaste, acuérdate cuando me faltaste al respeto, acuérdate lo que me dijo tu mamá, ¿sí? En el año de 1643 a las 12 del día. No, oye, espérate. ¿Qué están confesando nuestros labios?
Jesucristo afirmó diciendo en Lucas 6:45, Lucas 6:45, el hombre bueno, fíjate, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Qué debe de salir de nuestro corazón? Pues lo bueno, nada más. ¿Sabes que tenemos un Dios bueno? Y tenemos la capacidad de que de nosotros salgan también cosas buenas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hay en nuestra alma, eso vamos a empezar a declarar, vamos a empezar a confesar y nos vamos a alimentar de eso. Eso se va a empezar a manifestar en mi vida. ¿Por qué es importante entonces comprender esto? Porque con nuestros labios podemos heredar vida o muerte, maldición o bendición. Y muchas veces, en vez de estar bendiciendo nuestra vida, nos maldecimos sin querer queriendo a través de lo que pensamos, sentimos y decimos. Por ejemplo, ¿qué dice Romanos 10 del 8 al 10? Romanos 10 del 8 al 10. Fíjate lo que comenta este pasaje. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Fíjate dónde está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fíjate cómo el confesar y el creer están íntimamente ligados. Confesamos lo que creemos y creemos lo que confesamos. Ahora, mira lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en este pasaje. La palabra de fe, porque está hablando de la palabra de Dios, la palabra de fe que predicamos, la palabra de Dios, si tú la pones en tu corazón y la confiesas con tus labios, actuará poderosamente en ti, produciendo salvación y vida eterna. Te estoy parafraseando ese versículo que acabamos de leer, pero eso es lo que nos está diciendo. Cuando tú pones la palabra de fe, la palabra que predicamos, la palabra de Dios en tu corazón y en tus labios, actuará poderosamente en ti, de tal forma que producirá salvación y vida eterna para ti. Fíjate cómo con el creer y el confesar podemos heredar la vida eterna. Si heredamos la vida eterna, ¿cuánto más podemos heredar toda bendición espiritual que Dios nos ha dado y que está en las regiones celestiales para que se puedan manifestar en nuestra vida? Porque eso dice el Señor, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Si con lo que confieso y creo heredo la vida eterna, que es, yo creo, la promesa o la bendición más grande que Dios nos pueda dar. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo no puedo entonces heredar las demás cosas que ya vendrían a ser simples añadiduras? Simples añadiduras. Date cuenta entonces, la palabra de Dios, a diferencia de las palabras del hombre que tienden a ser ociosas, inútiles, vacías y negativas, la palabra de Dios tiene la propiedad particular que actúa poderosamente en la vida del creyente, produciendo vida y bendición abundante en su vida, en él. Por ejemplo, dice Isaías 55:8 al 11. Isaías 55:8 al 11. Mira qué preciosas palabras del Señor.
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. De entrada el Señor dice, ¿sabes qué? Yo pinto mi raya con tus pensamientos. Yo no tengo nada que ver con tus pensamientos. Esos pensamientos negativos, ociosos e inútiles, yo no, yo no le entro a ellos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, fíjate, mi palabra que sale de mi boca. Fíjate de dónde sale la palabra, de la boca misma de Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. De este pasaje podemos sacar varios puntos importantes. Número uno, los pensamientos de Dios y sus sentimientos son diferentes a los nuestros. Mientras Dios piensa en vida, nosotros solemos pensar en muerte. Es que creo que ya me voy a morir. Digo, ¿por qué? Mientras Dios piensa en términos de victoria y triunfo, nosotros pensamos en términos de derrota y fracaso. Él piensa en sanidad y nosotros en creer que nos vamos a enfermar. Él piensa en prosperidad y abundancia y nosotros en pobreza y escasez. Él piensa en darnos todo y nosotros en que no tenemos nada. Él piensa en que desarrollemos una vida plena y feliz y nosotros en que estamos tristes y que nos va pero de la patada. ¿Qué pensamientos más ajenos a los pensamientos de Dios? ¿En verdad así son los pensamientos de Dios, hermano? ¿Son más grandes que los nuestros? Por supuesto. Para muestra un botón. Recuerda las palabras que el Señor le dijo a Abraham después de haber manifestado su amor, fe y obediencia a Dios al ofrecerle en sacrificio a su hijo Isaac. ¿Se acuerda? ¿Qué le dijo el Señor? En Génesis 22, 16 al 17. Génesis 22 del 16 al 17. Y dijo, está hablando el Señor, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿A quién le gustaría una promesa así? Está fantástica la promesa, ¿no? En pocas palabras le está diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a bendecir tu vida como jamás te lo has imaginado y te multiplicaré abundantemente en todos los sentidos. Vas a crecer, te voy a bendecir porque yo estoy contigo. ¿Tú crees que Dios está contigo? Pues entonces, ¿cuál crees que vaya a ser la consecuencia de que Dios esté contigo? Pues bendición, victoria, gozo, paz, abundancia, de todo bien, iniciando por lo espiritual. Ay, hermano, ya empezamos. ¿Qué Dios no quiere que sea rico, 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 rico? Como un Twinkie Wonder. Las cosas materiales, una añadidura. Pero aún hasta eso te lo quiere dar Dios. Aún hasta eso. Porque esos son los pensamientos de Dios. Él piensa en grande.
Él desea bendecirte abundantemente. Pero tú estás en la capacidad de bendecir tu vida, de hacer de sus palabras tus palabras, de hacer de sus pensamientos tus pensamientos, de hacer de las intenciones del corazón de Dios las intenciones de tu corazón, que es lo que hemos estado haciendo. Número 2, de la cita de Isaías 55 del 8 al 11. Si sus pensamientos y sentimientos por nosotros son más altos, grandes, dignos y buenos que los nuestros, sus palabras también lo son, porque reflejan lo que hay en su corazón. ¿Y sabes dónde están sus palabras? Aquí en la Biblia, en este precioso libro. Aquí están sus palabras, las palabras de Dios para tu vida. Y son buenas palabras, son palabras de vida eterna, son palabras que operan poderosamente en nosotros, que producen aquello que Dios desea traer a nuestra vida. Número 3. A diferencia de nuestras palabras que suelen ser vanas, ociosas, inactivas y negativas, la palabra de Dios suele ser palabras, como dice ahí en Isaías 55, 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Déjame ponértelo en puntos. La palabra de Dios, inciso A, hace germinar y producir vida y bendición en nosotros. Esa es su esencia, ese es su génesis. Hace germinar y producir vida. Todo lo bueno de Dios tiene la palabra de Dios esa intención de manifestarlo en nosotros. Cada vez que tú estás leyendo la palabra, cada vez que te expones a un mensaje de la Biblia, esta palabra está germinando en ti, está produciendo vida. Inciso B, sus palabras dan, porque aquí dice, y da semilla al que siembra. Las palabras de Dios son palabras que dan, porque tenemos un Dios que da lo mejor de sí a todos nosotros. Él se da. Su palabra tiene la intención de darnos, de traer a nuestra vida y manifestar lo que Él quiere darnos. Inciso C, cuando dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará. Las palabras de Dios hacen lo que Él quiere en nosotros. E inciso D, sus palabras prosperan nuestra vida porque tienen ese mandamiento de parte de Dios. Dios a través de su palabra da vida y sustenta toda la creación. Y cuando nosotros oímos, guardamos y creemos sus palabras, estas empiezan a manifestar los pensamientos y sentimientos de Dios para nuestra vida. Sus palabras empiezan a actuar poderosamente en uno. De aquí la importancia de llenarnos de su palabra, de memorizarla, de alimentarnos de ella, de creerla y confesarla. Porque si nos llenamos de la palabra de Dios, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y en vez de empezar a declarar fracaso, tristeza, mediocridad en nosotros, pues vamos a estar llenos de la palabra que fluirá en nosotros
produciendo en nosotros y manifestando la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces Dios está esperando que aprendamos a bendecir nuestra vida a través de sus palabras. Esa es la forma. ¿Quieres bendecir tu vida? Hazlo a través de las palabras de Dios, que empiecen a tomar forma en nosotros. ¿Cómo? Prácticamente ¿cómo? Número 1, pensando conforme a sus pensamientos. Empieza a pensar conforme a los pensamientos de Dios. Dice Proverbios 21:5, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. ¿Tú crees que Dios es un Dios diligente? ¿Y sus pensamientos a qué tienden? O sea que sus pensamientos son grandes, grandes. Si tú a Dios le dices, Señor, ¿puedes bendecirme? Por favor, ¿me puedes bendecir con salud? Fíjate que me duele la garganta. Pues Dios no nada más se va a conformar en sanarte de la garganta. A lo mejor tenías un problema en la columna y te la endereza. A lo mejor tenías un problema renal y sana tus riñones también. Y muchas veces sin pedírselo. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad. Porque cuando Él se manifiesta sanando, no te sana nada más una cosita, sino que te sana por completo. Él no es como cuando vamos con un ojalatero. Llevas tu carro y le dices, oiga maestro, ¿no me puede arreglar este golpe? Ah, no, pues sí, ¿cuánto? No, pues tanto. Y pues ahí si le ve otra cosa, pues se lo arregla. Pero a lo mejor el ojalatero te dice, pues ya no le vi nada. Y tú ves que tenía todavía muchos desperfectos. Dios te da una ojalateada, pero así una, ¿cómo le llaman? Una corrida completa. Completa, sí. Por dentro y por fuera. No te deja medias. No te deja medias. Si tú le dices, Dios, yo tengo problemas económicos, oye, ¿no me puedes ayudar? Aunque sea que me suban un 2%. Y si yo te quiero dar un 15, un 20, un 30, o por qué no, un 100%, aunque sea nada más eso, Señor. Sé que estás muy ocupado y pues yo quién soy. Soy un gusanito nada más. Eres su hijo. Piensa como hijo de Dios. Dios te quiere bendecir y te va a dar aquello que es bueno para ti. No te va a dar aquello que no es bueno para ti. Necesitamos pensar conforme a sus pensamientos. Número 2, declara su obra en tu vida. Declara su obra en tu vida. El salmista nos da un ejemplo en Salmos 3, versículo 2 al 8. Fíjate, este salmista está hablando de la situación que está viviendo. Tiene muchos problemas, muchas broncas, muchas situaciones difíciles. Tal pareciera que se levantan enemigos por doquier en contra de él para destruirle. Y bien pudiera caer en la tristeza, en la depresión, en la angustia y en el temor. Pero empieza diciendo en Salmos 3, 2 al 8. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, empieza a declarar, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla.
Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones del Señor sobre tu pueblo sea tu bendición. Yo bendigo mi vida. Señor, manifiéstate en mi vida, porque tu manifestación trae bendición a mi ser. Yo declaro tu obra, aún en medio de la situación difícil. Empiezas a declarar los pensamientos y las palabras de Dios en tu vida. Número 3, no solamente es declarar, sino que creas que Él actúa a tu favor, que Él te ama. Dice la Escritura en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, que es merecedor, que eres un hijo de Dios, que te puedes acercar con plena libertad a tu Padre y decirle: papá, aquí estoy, ayúdame. Aquí estoy, yo sé que tú tienes el poder de actuar, yo confío en ti, yo creo en ti, yo sé que tú me amas, que no me has abandonado, que estás conmigo en las buenas y en las malas. En ti descanso, en ti confío. Es lo que Dios quiere ver en nosotros. Y si te das cuenta, no nada más es una actitud del corazón. El confesarlo va juntamente con lo que crees. Debemos de creer y confesar. El Salmo 23:1 es un excelente ejemplo de esto. Salmos 23, del 1 al 6. Te lo sabes hasta de memoria, yo creo. Empieza diciendo: el Señor es mi pastor. Mira lo que declara: nada me faltará. ¿Por qué? Porque el Señor es mi pastor, es mío. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Puedes ver lo que está confesando, lo que está declarando, lo que está creyendo, cuál es su certeza, cuál es su convicción, cuál es su fe. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Esta persona, que es el mismo, el rey David, estaba pasando por situaciones difíciles en diferentes tiempos de su vida. Pero fíjate lo que él va declarando, lo que él va creyendo, lo que él va pensando, lo que él va sintiendo. Yo no voy a maldecir mi vida. Yo voy a bendecir mi vida en el nombre del Señor. ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, peligro, espada, desnudez? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es lo que yo soy. Eso es lo que yo declaro. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo siento. Y cuando yo me lleno de esto, puedo hacer a un lado tristeza, desánimo, temor, duda, incompetencia, incapacidades. Empiezo a pensar como Él, empiezo a sentir como el Señor y empiezo a hablar como Él. Número 4, declarando las verdades y los principios de Dios en nuestra vida. Hay principios espirituales en la palabra de Dios que tú y yo los debemos de creer. Son leyes, que así es, así funciona. La Escritura, por ejemplo, dice un principio: buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, pedid y se os dará, porque todo el que busca, pues se le da. Es un principio espiritual, aplícalo en tu vida, créelo, confiésalo
y aplícalo. Y como quieras que hagan los hombres contigo, haced así también con ellos. Ese es otro principio. Aplícalo a tu vida. El apóstol Pablo decía, por ejemplo, en Filipenses 4:11, aquí viene otro principio. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No te gusta ese principio? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Podemos vencer el pecado? En el nombre de Cristo, sí. ¿Podemos cambiar nuestra situación familiar? ¿Salir de maldición a bendición? En el nombre de Cristo, sí. ¿Puedo cambiar mi condición espiritual delante de Dios? Y que haya un avivamiento espiritual como jamás lo ha habido en mi vida. En el nombre de Cristo, sí, sí se puede. En el nombre de Cristo sí se puede. Todo lo podemos en Cristo. ¿Puedes salir adelante en medio de la adversidad? Sí, en el nombre de Cristo sí. ¿Puedes rechazar los temores, las angustias en el nombre de Cristo? Sí. ¿Puedes sobrellevar los problemas familiares en el nombre de Cristo? Pues sí, claro que sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Número 5, hablando cotidianamente conforme a su palabra. Hay que aprender a hablar cotidianamente conforme a la palabra de Dios. Dice el Salmo 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Habla cotidianamente conforme a su palabra. Ay, es que van a decir que soy de esos que se dan golpes de pecho. Que digan lo que quieran. Muchos dirán de ti, no hay salvación de Dios para ti. Ya lo acabamos de leer. A ti no te tiene que importar lo que diga la gente de ti. Que te importe lo que Dios diga de ti. Eso es lo más valioso. ¿Ok? Dios está esperando entonces que aprendamos a dar vida a su palabra en nuestras palabras. Tú puedes arrancar de tu vida la maldición, lo negativo, lo oscuro, aún el actuar del enemigo en tu contra o el actuar del mundo, y puedes tú sembrar los propósitos de Dios y edificar una vida de bendición a través de lo que confiesas, piensas y crees. Y si esto va conforme a la palabra de Dios y es la palabra de Dios manifestándose en ti, actuando poderosamente, tu vida va a ser bendecida. Tu vida va a ser bendecida. Hay una cita en Jeremías 1 del 9 al 10. Jeremías 1 del 9 al 10. Aquí viene descrito el principio que te acabo de comentar hace unos momentos. Jeremías 1 del 9 al 10 dice, y extendió el Señor su mano y tocó mi boca y me dijo, Dios, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿A través de qué? De la palabra que Dios ha puesto en tu boca, de sus palabras. Inciso A, para arrancar, destruir, arruinar y derribar. ¿A qué se refiere? A todo lo malo que han sembrado tal vez otros en tu vida,
tú eres un mequetrefe, tú no sirves para nada, estás bien feo. ¿Sabes qué? Tú nunca vas a prosperar, tú no vas a salir adelante. Ay, sí, sí, solo por ir a la iglesia ya va a cambiar tu vida, ¿no? Hasta crees. ¿Sabes qué? Arranca, destruye, arruina y derriba todas esas palabras. Todo concepto o idea que tengas de ti mismo negativo. Es que no estudié, pues es que no tengo buena memoria, pues es que la verdad no sé hacer negocios, pues es que, híjoles, todo el mundo me ve la cara. No pienses de ti negativamente. ¿Por qué no piensas diferente conforme a los pensamientos de Dios? Eres una persona de éxito porque eres un hijo de Dios. Eres una persona que vas a salir adelante y vas a prosperar en todo lo que emprendas. Eres una persona que va a vivir en santidad y que termina con el pecado hoy radicalmente. Es una persona que estás destinado a ser feliz, a ser ejemplo, a que tus hijos te admiren y se sientan orgullosos de ti. Dice el Salmo 109:28. Salmo 109:28. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados y regocíjese tu siervo. Qué curiosa palabra, ¿verdad? Maldigan ellos, pero bendice tú. Tú y yo, ¿a qué estamos llamados? A bendecir no solamente nuestra vida, sino la vida de los que nos rodean. Siempre declara bendición a todos, sobre todo a tus hijos, a tu esposa. No le digas, ay, es que otra vez tú, qué difícil carácter tienes. ¿Por qué eres tan enojona? ¿Por qué eres tan impaciente? ¿Por qué no me respetas? ¿Que no has leído la Biblia? La mujer respete a su marido. Fíjate todo lo que se declara y no me llevé ni un minuto. Y declaro cosas negativas y pues eso es lo que se va a manifestar. ¿No te has puesto a pensar que a lo mejor tienes la esposa que tus palabras han formado? Analiza qué tipo de esposa tienes. Si tienes una esposa que a lo mejor no quiere saber nada de Dios, o tienes una esposa que no cree en ti, no confía en ti, no es tu amiga, ¿qué es lo que has estado confesando? Porque eso es lo que se está manifestando. Nosotros somos responsables. ¿Qué tipo de hijos tienes? Piensa. ¿Son hijos que tienden al triunfo? ¿Hijos que tienen un concepto de sí mismos sano? ¿Hijos seguros? ¿Hijos que están desarrollando sus capacidades, su potencialidad? ¿Hijos que tienen un panorama de la vida hermoso? ¿Que piensan de sí correctamente? ¿Que tienen metas, que tienen sueños? ¿O son hijos que no saben ni lo que quieren, que les cuesta trabajo decidir, que no saben ni qué va a ser de ellos, introvertidos, temerosos, inseguros, con pensamientos negativos hacia sí mismos? Todo eso lo tenemos que arrancar, destruir, arruinar y derribar en nosotros y en los que nos rodean. Pero también las palabras de Dios nos las ha dado y están en nuestra boca. Inciso B, para edificar y para plantar. Palabras de vida, palabras de bendición. Ya lo leímos en Isaías 55 del 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe.
Tú y yo tenemos una responsabilidad y es declarar la palabra con nuestros labios en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean, bendiciendo, produciendo vida. Hermano, y ya nada más con eso heredo bendición. ¿Te acuerdas del ejemplo que leíamos de Abraham hace unos momentos? Aquí encontramos en este ejemplo otra manera de bendecir nuestra vida, no solamente con nuestras palabras, no solamente pensando y creyendo lo que estamos diciendo y que sea la palabra de Dios fluyendo en nosotros, sino la segunda manera y que es sumamente importante es obedeciendo a Dios. Volvamos nuevamente a este ejemplo, Génesis 22, 16 al 17. Génesis 22, del 16 al 17. Está hablando el Señor. Por mí mismo he jurado, dice Dios, que por cuanto has hecho esto, repite conmigo, has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré. ¿Te das cuenta? Que nuestras obras, nuestras acciones, nuestra obediencia a Dios trae bendición a nuestra vida. Si a lo mejor tú te preguntas, es que yo he confesado y confesado y confesado la palabra hasta el cansancio. A lo mejor no la crees, a lo mejor sí, y no se ha manifestado nada en tu vida, es porque a lo mejor falta este elemento, obediencia, obediencia. Porque la palabra de Dios no nada más es mágica, la palabra de Dios guarda principios. Cuando nosotros amamos la palabra, la guardamos en nuestro corazón, vivimos por ella, se manifiesta en toda nuestra manera de vivir. Cuando la obedecemos, en ese momento cobra fuerza y tiene autoridad para que se pueda confesar. La obediencia nos da la autoridad de confesar la palabra de Dios. Era la diferencia entre los fariseos y Jesús. Y la gente se daba cuenta. En él había autoridad para confesar. El obedecer es la otra forma, sin palabras, de bendecir nuestra vida. Cuando obedecemos a Dios, a sus palabras, cuando vivimos conforme a sus principios, heredaremos bendición. De esta manera estamos bendiciendo nuestra vida. Yo quisiera ver dos últimos pasajes, están un poquito largos, pero para que nos quede claro cómo son los pensamientos de Dios, cuáles son sus sentimientos hacia nosotros, cuáles son sus deseos, cuál es su voluntad y cómo nosotros podemos heredar todas esas promesas y bendecir nuestra vida por nuestra obediencia, por nuestra fe a la palabra de Dios. Deuteronomio 11, 18 al 28. Deuteronomio 11, del 18 al 28. Inicia diciendo, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. ¿Dónde deben de estar? En nuestro corazón y en vuestra alma. Y las ataréis como señal en vuestra mano y serán como frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Te acuerdas que comentábamos que uno de los principios es hablar cotidianamente conforme a su palabra? Todo el día, en tu casa, en la escuela, en el trabajo o en la oficina. Tenga usted la palabra de Dios en todo momento en su corazón y en sus labios. Dice versículo 20, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días. Aquí viene el beneficio. Para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos,
tan numerosos sobre la tierra que el Señor juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, repite conmigo, para que los cumpláis. Y si amareis al Señor vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, el Señor también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá el Señor vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Está bien claro, ¿verdad? ¿Tú qué vas a escoger? ¿La maldición o la bendición? Aprendemos a bendecir nuestra vida, ¿cómo? Obedeciendo, guardando su palabra. En automático vienen las bendiciones de Dios, la manera de traerlas a nuestra vida. Otro pasaje y último, Deuteronomio 28 del 1 al 14. Deuteronomio 28 del 1 al 14. Acontecerá que si oyereis atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, repite conmigo, poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te confirmará el Señor por pueblo santo suyo que te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Dios es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Está más clarito que el agua, ¿verdad? Si tú y yo obedecemos, las bendiciones Dios las va a mandar y nos alcanzarán. Yo siempre me imagino este pasaje como si yo estuviera corriendo así, tratando de alejarme de tanta bendición, y Dios te va a bendecir tanto que te alcanzarán. Vendrán sobre de ti, caerán sobre tu vida.
a tal modo que diga, Señor, tanta bendición no la puedo resistir. ¿Cómo es posible que me bendices tanto? Porque esos son los pensamientos de Dios. Él es bueno en gran manera. Pensamientos de bien, de paz, de abundancia, gozo, salud, vida. Pero hay principios que debemos de seguir. Aprende a bendecir tu vida siguiendo estos principios, amando esta palabra, pensando conforme a ella, creyéndola, aplicándola a tu vida, poniéndola por obra. ¿Está fácil o difícil bendecir nuestra vida? Lo vamos a hacer. Vamos a orar. Y yo te doy gracias, Padre, porque tú permites que esta palabra germine en nosotros y produzca aquello para lo cual tú le estás enviando el día de hoy a nosotros. Gracias te damos, Señor, porque esta palabra penetra nuestros pensamientos, desciende a nuestro corazón, la creemos, la recibimos, la vamos a empezar a confesar, a declarar y vamos a actuar conforme a ella, obedeciéndote, amando tus mandamientos, viviendo conforme a tu voluntad, edificando una vida conforme a tus pensamientos, conforme a tu propósito. Permite que seamos renovados, Señor. Renueva nuestros pensamientos. Destruye todo pensamiento negativo en medio de nosotros, todo pensamiento ocioso, todo sentimiento inútil, inactivo, y permite que sean sustituidos por tu palabra. Que tu palabra venga a renovar toda nuestra manera de vivir, de pensar, de ser, de actuar. Padre, a pesar de las circunstancias, a pesar de que pareciera que se levantan en contra de nosotros ejércitos que quisieran vernos destruidos, que quisieran vernos humillados, Señor, a pesar de que alrededor de nosotros se ha levantado gente declarando maldición, pobreza, escasez. Tú, Señor, nos levantas en medio de tu pueblo y tú levantas una generación de varones que te ama, una generación de varones que son guerreros en ti, que conocen el poder que tiene tu palabra en sus labios y en su corazón y que la van a utilizar, Señor, para sembrar, para edificar vidas de bendición. Enséñanos a bendecir nuestra vida, no solamente declarando esta palabra, sino viviendo conforme a ella. Gracias te damos, Padre, porque tú levantas una generación de varones próspera, próspera en el nombre de Jesús. Tú derramas bendición hasta que sobreabunde en nosotros, Señor. Derramas salud, derramas vida, derramas gozo. Tú atiendes toda necesidad en medio de nosotros. Tú nos bendices de una manera abundante, apretada, remecida y rebosando. Nos das sabiduría para tomar buenas decisiones. Nos ayudas en los momentos de debilidad. Permites que en el nombre de Jesús funcionemos a través de tu palabra, que podamos manifestarnos como esos hijos seguros, victoriosos, llenos de gozo, llenos de tu Espíritu Santo, que tenemos carácter, que tenemos la habilidad de tomar buenas decisiones, que nos das creatividad, que tú derramas la unción de tu Espíritu Santo, de tal forma que todo lo que hagan nuestras manos, que todo lo que realicemos prospere abundantemente y fructifique. Tú traes bendición en nuestra casa, traes bendición, Señor, sobre nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre, porque tú estás aquí con nosotros, bendiciéndonos, bendiciéndonos. Bendecimos nuestra vida, Señor, y permite que podamos actuar en base a tus palabras para que todas estas bendiciones se hagan firmes, sean sí y sean amén a través de nuestra obediencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.